Kohanim que servían en el Mizcán. Todos los días, o sea, en orden. Todos los días habían Kohanim que hacían sacrificios, pero no se sacrificaban 1, 2, 3 corderitos diarios, eran cientos. Por eso habían tantos Kohanim en su orden. Pero cuando ya no había pueblo que viniera al templo, entonces los Kohanim tuvieron que ¿qué? Salir al campo a trabajar, abandonar su labor en el templo, y ahora muchos de ellos vieron que había más provisión afuera en esos altares que en la misma casa de Yahweh. Entonces algunos de ellos se volvieron a esos altares, pero otros que no quisieron ir a esas deidades paganas, prefirieron volverse al campo y trabajar ahora en el campo. Entonces el templo empezó a descuidarse. Ya no había quien fortaleciera el templo. Ya no había quien cuidara el templo con su corbán, con su macer, con la ofrenda de minjá. Ya no había quien llevara corderito para el Cohen, porque una parte era sacrificada, pero otra parte también era para el sustento del Cohen. Entonces ya no había pueblo que viniera a cuidar al templo. Y el templo espiritual, moral, física y económicamente empezó a deteriorarse. Ya no había un interés por el templo. Cuando nosotros tenemos altares, y aquí es donde entramos a reconocer una parte de los altares. Cuando nosotros tenemos altares, le empezamos a quitar fortaleza a la casa de Yahweh. Y ese es el propósito del Mizbeat que Hasatán levanta. Es debilitar la estructura espiritual, debilitar la Ikadash de la congregación. Debilitar la Ikadash. Y aquí hubo un grave error, y es que aunque el rey hizo lo bueno ante los ojos de Yahweh, pero dejó algo que hizo un daño terrible en Israel. Y tú puedes decir, pero yo procuro hacer las cosas bien para nuestro eterno Abacados, pero cuando hay altares en nuestra vida, mi hermano, a veces estamos de intento en intento, y vez tras vez tratamos de intentar, y creo que la gran mayoría hemos caído en ese error. La próxima semana sí oro, la próxima semana voy a ayunar, la próxima semana voy a mejorar, la próxima semana voy a llegar temprano, y en eso llevamos 15 años y todavía no ha llegado ese tiempo de ayuno, no ha llegado ese tiempo de orar en la madrugada, porque siempre lo estoy aplazando, porque sencillamente todavía hay altares que no hemos podido derribar. Pero para poder identificar altares, tenemos que encontrar varias que fueron establecidas en Israel. Pero antes de detallar cada altar, viene algo importante. Y es que, ¿cómo se derriba un altar? ¿Cuándo? Y yo creo que todos nosotros hemos vivido la experiencia con nuestra familia, aún con nosotros mismos, o aún en el lugar donde vivimos. Cuando yo quiero, o cuando yo conozco de la palabra, y quiero que mi familia también conozca, y mi familia está en la idolatría, muchas veces nosotros hemos ido de frente contra ellos y hemos dicho, hay que sacar toda esta idolatría, eso no sirve para nada. Y algunos hemos cometido la imprudencia de derribar esa imagen, ¿qué diríamos? Ese yeso, de derribarlo ¡pum! Y botarlo al piso. Se armó ahí la batalla porque cada quien va a defender lo suyo. Porque fuimos de una forma que no era la correcta. ¿Por qué? Porque cuando viene alguien, intenta derribar mi altar, sin mi autorización, eso me disgusta terriblemente. Eso me disgusta terriblemente. Porque es mi altar. Es el altar que yo edifiqué. Es el altar al cual yo le tengo, bueno, de una manera aprecio, de una manera me identifico, de una manera como que es lo mío. Es mi altar. Y no quiero que nadie me lo toque. Y a veces tratamos, mi hermano, de quitar ese altar de una persona, pero la persona no quiere quitar ese altar. Y tratamos de derribarlo y la persona vuelve y edifica. Cuando hemos hecho algunas cosas, y por ejemplo, de nuestra familia, retomo el ejemplo, derribamos ese altar y decimos, esto no sirve para nada, ellos se presenta el disgusto, pero luego vuelven y compran otro morraquito y vuelven y lo colocan. Vuelven y lo colocan. Porque sencillamente eso de derribarlo no está en el corazón de ellos. ¿Sí? Igual hace nuestro eterno Padre. Hay un altar terrible que lo puede escribir con mayúscula. Se llama el Mizbeat, el altar del orgullo. Y a veces tratamos, mi hermano, como roe, como pastor, uno trata de derribar
el orgullo de la oveja. Pero se encuentra que a veces la oveja le coloca un cerco alrededor del altar del Misbeat. Y no quiere que nadie le toque eso. Y de hecho, mi hermano, cuando nosotros siempre vemos un altar, pensemos rápidamente un altar, siempre le llevan flores, le hacen un cerco, le llevan flores, lo cuidan mucho, le prenden lucecitas, ¿cierto? Lo adornan, porque todo altar siempre lo queremos adornar. Y más cuando se trata del altar que es el yo, el orgullo, mi orgullo, el yo. Y cómo nos gusta a todos nosotros que nos pongan más arreglos, más flores en mi altar. Cómo nos gusta que nos pongan flores y detalles bonitos en mi altar. Me gusta mucho que me elogien